Hola queridos estudiantes, este video es continuidad del despeje de variables cuando estamos multiplicando o dividiendo. Entonces aquí hay una pregunta: ¿cómo hallar la medida de los lados de un triángulo rectángulo? Esto se refiere cuando nos entregan un ángulo y uno de los lados. Entonces vamos a mirar cómo se puede aplicar todo lo que hemos aprendido en las clases anteriores. Vamos a sacar aparte los datos que conocemos. Entonces conozco el ángulo A y conozco de ese ángulo A el cateto adyacente. Recuerdan que el cateto adyacente es el que está junto al ángulo del cual estamos hablando. ¿Qué es lo que no conocemos? No conocemos el cateto opuesto y no conocemos la hipotenusa. Entonces ahí viene una reflexión que ustedes como estudiantes deben hacer. ¿Qué razón trigonométrica me sirve a mí para relacionar los datos que yo conozco con los datos que no conozco? Entonces, si conozco este lado que es el cateto adyacente y quiero hallar la hipotenusa, ¿qué razón trigonométrica me relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa? Pues el coseno. Entonces tenemos una igualdad de tres términos. Hallamos el coseno de 63 grados, 48 minutos, 26 segundos, que es 0,44. Y eso es igual al cateto adyacente, que en este caso es 17 centímetros, sobre la hipotenusa, que es B. Allá vemos el triángulo, la hipotenusa es B. Como la incógnita quedó en el denominador, entonces se está dividiendo. Por lo tanto, la pasamos al lado izquierdo a multiplicar. Ahora debemos dejar la B solita. Este valor que está multiplicando pasa a dividir. Tomamos la calculadora, dividimos 17 centímetros entre 0,44 y ese es el valor de la hipotenusa, 38,63 metros. Ahora, ¿cómo vamos a hallar el otro lado? ¿Qué es el otro lado? El otro lado es el cateto opuesto, o sea, A minúscula. Si ya conocemos el adyacente y conocemos la hipotenusa, tenemos más opciones para hallar el cateto opuesto. Tenemos mínimo 3. Y esas 3 opciones son el seno y su inversa, la tangente y su inversa, o podemos aplicar el teorema de Pitágoras, porque como ya tenemos dos lados, entonces podemos hallar el tercero con el teorema de Pitágoras. Lo recomendable es que usted utilice las razones trigonométricas que aparecen en la calculadora. Entonces está el seno y la tangente. Vamos a elegir el seno. Seno de cualquier ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Tenemos el ángulo A. El cateto opuesto es lo que vamos a hallar y se llama A en este ejercicio. Y la hipotenusa, ya sabemos, ya la hallamos, es 38,63. Como la incógnita quedó en el numerador, lo único que debemos hacer es tomar este valor que está dividiendo, pasarlo a multiplicar al lado izquierdo, multiplicamos el seno de este ángulo, que es 0,89 por 38,63, y el resultado es 34,38 centímetros. Entonces ahí quedaron hallados los dos lados de este triángulo, que era lo que pedía el ejercicio. ¿En dónde está la dificultad? La dificultad es saber identificar qué razón trigonométrica me relaciona los datos que conozco con uno que no conozco, porque siempre debe haber uno que no conozco, porque de nada sirve colocar 3 datos que yo conozco. La idea es aplicar el despeje de variables, que ya lo vimos en un video anterior. Podemos aplicar el teorema de Pitágoras, que ya lo vimos hace rato, y estamos aplicando las razones trigonométricas. Estos procesos son un preámbulo para entrar al tema macro, que se llama solución de triángulos rectángulos. Aquí habíamos podido utilizar la tangente. Si un estudiante utiliza el seno, otro utiliza la tangente y otro utiliza el teorema de Pitágoras, los resultados deben ser, si no igualitos, deben ser muy aproximados. Entonces espero que puedan repetir este video las veces que consideren necesario. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.